Muy bien. Buenas tardes, señora Romelia. Buenas tardes. Somos de la Fundación Raíces y Sueños. Mi nombre es José Antonio. Valentina de Mera. Cristina de Mera. Marlene Kuzme. Muy bien, venimos de la Fundación para hacerle preguntas sobre todo de la vida de antes, ¿sí? Porque nos interesa rescatar la cultura antigua y verlos, pues cómo se vivía antes, todos los valores, todo eso, ¿no? Para que pues también hoy los jóvenes pues escuchen. Y le advierto que esta grabación luego la subimos a las redes sociales, ¿sí? Para que sus hijos, sus nietos, sus amigos, todo el mundo pues pueda ver lo que usted y todo el mundo, o sea, al final es para que toda la gente vea lo que se vivió en el tiempo anterior que nos criamos con nuestros papás. Muy bien, entonces tiene que repetirnos ahora el nombre y los apellidos. Ya, mi nombre es Gladys Romelia Betancourt Muñoz, del sitio Santa Clara, parroquia San Isidro. ¿En qué año? En 1958. 1958. Un 6 de octubre. Ya, o sea que usted tiene ya 67 para hacer 8. Sí. El próximo, muy bien. Sí. ¿Y nació aquí mismo? Sí, aquí en San Isidro, en el sitio 9 de octubre para allá. La 9. Y ahí sus papás eran de ahí también. Sí, o sea que mi papá era paisano, serrano. Él se vino en una edad muy pequeña aquí con la familia Cueva, don Danilo Cueva, la familia Cueva aquí en San Isidro, sí. Él se crió allí con ellos y de ahí ya se hizo de mi mamá, o sea que se hizo de compromiso y nos criamos en una familia muy humilde, muy pobre, le puedo decir así, porque fuimos 11 hijas mujeres, 3 hijos varones, como quiera, mi mamá tuvo 11, 12, 13, 14 hijos. Por eso le digo, una familia muy grande y muy pobre. Mi papá era agricultor y mi mamá, ella lavaba ajena. Con eso nos crió, criando animalitos para comer, para poder ayudarnos en la comida. Y así nos criamos, siempre con la bendición de Dios, porque Dios nos ha ayudado a todos y nos da todavía la mano, aún estemos con esta edad que estamos, pero Dios nunca nos suelta de la mano. ¿Ustedes 14 hermanos? Sí. ¿Jugaban entre ustedes? Jugábamos al escondido, había esos juegos de la rayuela, que se saltaba. Sí. Más último hubo uno que era de tagua, ese que se hacía así, no sé, el yoyo, algo así. Sí. Sí. Que subía y bajaba. Y ahí, por decirle, en estas épocas de Navidad, Año Nuevo, ¿qué hacía mi mamá? Como éramos pobres, pero nunca nosotros nos echamos nunca tuvimos una muñeca de plástico, voy a decirles. ¿Sabe qué eran las muñecas de nosotros para que nos engañaban? Que decía que venía Santa a dejarlo. Mi mamá las confeccionaba, las muñecas de telita. Ya, podía haber sido trapito viejo, qué sé yo. O desbarataba un vestido y ahí nos hacía muñecas. Les hacía con las ojitos, cejitas con lana. Ya, con lanita, o sea que con una madeja que le llaman, ya ahora le dicen más. Y ya, eso eran los tiempos que todas los teníamos una muñequita, nos dejaban, pero hecha de telita, si me entiendes, no sé cómo ella las cosía a mano, porque anterior el que tenía máquina tenía dinero, y eran máquinas no como las de ahora, máquinas de pedal, era de pedal, ya. Mi madre así, y nos hacía tener el regalo de Navidad. Mire, muy humildemente, nos criamos y todos fuimos muy, muy bien, nos criamos. Claro, ahora ya cada quien está en su lugar, en su pueblo, pero damos gracias a Dios y a mi padre y a mi madre que nos supo criar. Otra, ella tostaba el café, que ahora nadie lo tuesta. El café ya nadie lo tuesta. La salprieta, maíz teníamos que tostar, el maní, pelar y tostar. La salprieta para los trabajadores, porque él era trabajador, él trabajaba con los cuevas.
Así vivimos nosotros una vida muy sufrida, muy económicamente. De ahí, ya cuando fuimos más grandecitos, nosotros se fue a trabajar con la familia de los Ignacio Rivadeneira, de los, por apodo le decían los Corozo, ya en Rivadeneira. Ahí él llevaba, le daban 1 litrito de leche y con ese litro de leche tomábamos todos alrededor, pero no sabíamos compartir. Nos alcanzaba. ¿Dónde era esa hacienda? ¿En qué sitio? Aquí arriba en Cañaveral. En Cañaveral. En Cañaveral, sí, esa era la otra. O sea que cuando ya tuvimos más creciditos, más grandecitos, así pasó. Pero ya le digo, mi madre fue una madre le gustó cuidarlos, no nos mandó sola a ningún lugar, ni con la vecina, ni con el amigo, ni con nadie. No, eso fue lo mucho que nos supo cuidar. Y eso hoy día le agradecemos a Dios. Y cuando ella estaba dándole cuenta a Dios, ella dijo que ella le agradecía a Dios por haber tenido esa familia toda completa. Y que hoy día, ya ese día, Dios la había llamado y que se iba, pero nos había dejado crecido ya grande, cada quien hecho ya de su vida. Así, tuvo fuerza y valor para eso decirlos. Ya, pues, y por decirles, nosotros el agua la subíamos de un vertiente, en unas cañas, le llamaban marimba. No, ustedes no saben de eso qué era, como están ahora recién. Así, vean, nos echábamos nosotros, esas marimbas eran 2, 3 tramos de la caña. Así se le hacía para abajo hueco y ahí llenábamos el agua y llevábamos a la casa. ¿Con qué taponaban? ¿Con qué la taponábamos? Con hoja de maíz. El maíz la doblábamos así, la mazorca es larga de la hoja. Ahí la doblábamos y le metíamos una tusa por dentro para que hiciera más ajustara. Así. ¿Para llenarla? Para llenarla cogíamos envase, que entonces no había, mate ancho era lo que había, sí, claro, eso, mate ancho, los mates, eso era lo que había. Ahí llenábamos del depósito, o sea que eso era una vertiente, que era de mi abuela. Ahí llenábamos y nos tirábamos, llenábamos los envases, los tanques a la casa. Eso era a las 9. Esto sí. Y aproveche la mañana, porque teníamos escuela de mañana y de tarde. Nos íbamos a la escuela, dejábamos, dado comer apoyo, animales, nos íbamos. Regresábamos, almorzábamos, dejaban todavía deberes en esa época. Hacíamos los deberes y regresábamos nuevamente a la escuela. De tarde veníamos vuelta a hacer. Así, y nos alcanzaba el tiempo, nos alcanzaba Sí, nos alcanzaba. Sí, esto fue una historia que nosotros, ya le digo, de ahí a mi papá cayó enfermo, pero ya nosotros todos crecidos, todos grandes, todos cada quien ya teníamos su hogar, antes ya lo ayudábamos a él con su enfermedad. Eso es lo que vivimos en esa época, ya le digo, la ropa se remendaba. ¿Sabe con qué? Cuando no había hilo, ¿con qué coser? Caucho, parche de caucho, que ya ahora el caucho ya ni se ve. Eso ponían en los pantalones, en la ropa o en lo que fuera, donde se rompía la tela, el vestido, qué sé yo. ¿Y cómo pegaban el caucho? Mi mamá la pegaba, no sé, la leche, el caucho saca claro. Leche y eso le pegaba o sea que de otra pieza rompía y por ejemplo este tiene un hueco aquí, supongamos. Ya. Ahí le ponía caucho y ahí le pegaba. Ahí, eso era, se ponía tostado, sí, pero así se soportaba, porque habían entonces también se hacían unos ponchos encauchados, no sé si, eso, los ponchos de agua. Cada quien ya en este tiempo de invierno tenía su poncho de agua listo, pero esos ponchos, había un señor que los hacía, se llamaba don Pedro Antonio Solórzana. Él los hacía, esos ponchos, pero en esa época yo no sé, yo era muy muchacha, no sé qué le ponía por debajo, pero eran bien con cuello así, y su sombrero también con poncho de agua, era para cubrir, porque no había esta vía como había ahora, era la bestia, esa bestia se venía blum, haciendo, digamos, caminando esa bestia, camina y camina, se atollaba, hasta aquí le llegaban los lodos a la bestia, porque el Cañaveral es lejos arriba, bien lejos, y no había así como hay ahora. Ahora vivimos puedo decirnos, ya estamos casi en el pueblo, pero cuando el campo fue bien duro vivirlo, y no solo vivirlo, un enfermo, ¿cómo lo sacábamos? En hamaca se cortaban 2 cañas y se ponía ahí la hamaca amarrada, ahí se tiraban el enfermo o el muerto. Así, para poder llegar hasta aquí, que entonces aquí no me San Isidro había un solo doctor, que era apellido, el papá de Pepita, no me recuerdo el apellido, era Añasco, algo así era el apellido.
De allí era el único que curaba. Que había, como digamos que usted buscaba la ciencia, pero no es que era un doctor o... Esto era unas pocas casas las que habían aquí en San Isidro. Y la casa principal aquí era la de don Cueva, que le digo, que ahora es de don Danilo Cueva. Esa era la casa que había más central, puedo decirle. Don Heriberto Ramírez, ya todos ya no están. Sí, oiga, sí. Es una vida muy, muy difícil que vivimos. Ahora yo no me quiero ni acordar de lo cuando viví. ¿Usted conocía a sus abuelitos por parte de su mamá? Mire, ¿Del papá no? no, por parte de mi papá nunca los conocí. Tíos sí conocí, en Pinta, en la parte de la sierra, en Quito, en Pinta. Ya, conocí a dos tíos. A dos tíos. Ya. Por parte de mi mamá no, porque el papá de mi mamá lo asesinaron cuando ella era una niña todavía. Ya. Eso fue lo que pasó. Yo no conocí. Abuela sí conocí, la mamá de mi mamá, sí, mi abuelita Agripina era mamá de mi mamá, pero ella sí la conocí. Ella pasó la época del terremoto, porque en ese terremoto de mi abuelita Agripina se le cayó el horno, que eran casas altas, y se cayó el horno y se quemó esta pierna, y era quemada toda esta pierna del terremoto. ¿El 42? Sí, en esa época. Por eso digo, sí conocí a mi abuela, aunque era una señora bien parada, bien dura, pero sí duró bastante. Ya por parte de mamá y de papá no conocí porque... ¿Y ellos como tenían trato con ustedes, sí. abuelita o no? Sí. ¿Y cómo era el trato? Bien, o sea que sí nos trataba bien porque ella no tenía quien le ayudáramos a hacer, ella hacía dulcecitos para vender y esa éramos la esperanza de que estábamos vecinos, pues más cerca. Nosotros éramos los que le ayudábamos a acompañarla para coger la palma, porque había palma real que coger. Ella amontonaba la palma al patio de la casa. Nosotros de noche íbamos a acompañarla y a la vez ayudarle a machucar esa palma y a pelarla. Ese era el oficio y ahora ya no hay esas cosas. No he visto, no sé. Se pelaba el piñón también, ella también pelaba el piñón y sacaba el jabón de piñón. Lo sacaba. ¿Y usted le veía cómo hacía? Nosotros veíamos, claro. ¿Cómo era el proceso Lo hacía de dos maneras. Lo ponía a hervir, después que lo hervía lo molía, nosotros le ayudábamos a moler en el molino. Allí, ¿pelaba el piñón? Sí, se pelaba, lo ponía a hervir. Una vez que estaba hervido, lo dejaba enfriar, ahí lo molía, pero bien finito, como el maní quedaba el piñón. De ahí le echaba un sello rojo, un tarrito. Sí, un frasquito, tarrito de sello rojo. Ahí le echaba en la ceniza, asentaba y ponía una lejía, decía. No sé qué, con envasecito y ahí le echaba. Y eso hacía ahí, bate. Ahí ese era un jabón perfecto. ¿Pero le echaba la ceniza cruda? No, la ceniza la ponía a hacer como que le echaba agua y la ponía, se ponía a hacer lejía. Se ponía lejía. Esto, sí, así. Eso le echaba al sello rojo y ahí batía. Una lata bien grande, y así, bien grande, porque eso decía que eso quemaba. Ya yo nunca lo hice, pero veíamos hacer. Pero sí le ayudaba a moler, no le digo el piñón, eso le ayudaba. Y la palma a pelar, pero ya digo, no sé de qué sacaban la palma anterior, o sea que para el aceite, para que la saquen. Sí, tiene que haber sido, bueno, eso, pero ya ahora eso ya no se ve, ni piñón, ni palma. ¿Y la otra manera de hacer el jabón? La otra manera lo ponía a hervir, eso le llamaba, quedaba negro ese jabón. El jabón ruco, le decía mi abuelita, pero era hervido. Yo ahí no vi qué le echaba, o sea que como lo ponía en el horno, tenía un horno bien grande arriba en la casa, y decía, cuidado que eso chispea. Hacía pus con lo que hervía ese jabón negro. Entonces no nos dejaba pegar, ella nomás revolvía. ¿Ese jabón negro era como el otro jabón? No, quedaba bien negrito. ¿Y ese era para lavarse? Para bañarse, decía para bañarse. Las personas sí lo empacaban, hacían bolitas, y parece que lo vendía, porque digamos, por gusto no lo va a ver, lo iba a hacer, pues. Eso por gusto no lo iba a hacer, pues. Sí, el otro sí era para lavar. Una vez que ya estaba hecho el de piñón, lo ponía en un envase, en una vacía como un cincho, y ahí ya lo cortaba. Ya lo cortaba y lo hacía. Sí, lo hacía en pedazos, sí. Y eso era para lavar.
Quedaba la ropa muy linda lavada con eso, pero también uno se pelaba las manos lavando. No había cepillo. Tusa utilizábamos nosotros porque habían alforjas de cargar las compras, la comida, en las bestias. Y ahí esas alforjas se ponían, pero horrible, sucia. Y tusa nosotros utilizábamos para rascarla, porque no, la alforja era gruesa, pues era como una tela bien gruesa. No tela, sino como que las hacían, no sé cómo era que las hacían. Así. ¿Y la palma cómo? ¿Ustedes iban a coger palma o no? La palma caía sola, del árbol arriba caía sola, pero los chanchos la pelaban, le comían la cáscara principal. Tenía como el mango, así casi decirle. El chancho le comía y ya la palma quedaba pelada. Nosotros íbamos nomás a recoger, pero ya estaba ya casi asoleada, como quien, digamos, ya a los días que caía. No era que estaba cayendo, íbamos recogiendo, no. Eso la recogíamos ya en el que estaba todo alrededor, así era. Y ya cuando estaba peladita la palma, que la golpeábamos con una maceta, ya la golpeábamos, era muy rica de comer esa palma, sabrosa, sabía a coco. Nosotros comíamos, pero nos hacía daño también de noche que comía. Nos hacía daño así comiendo. Así vivimos en la vida. Muchos y otros quizás pues, que tenían sus cositas, bueno, ahí no sé cómo vivieron, porque cada quien es un mundo. Claro. Cada quien vivimos. Ustedes, entre los niños, ¿cómo se llevaban entre ustedes? Ya le digo, fuimos 11 mujeres, nos llevábamos bien y hasta ahora. ¿Y cómo hacían los trabajos de la casa? ¿Por turnos? Sí, ¿Repartían? semanal. Mi mamá nos ubicaba. Esta semana le tocaba una lavado, a la otra le tocaba la cocina. Como habíamos grandes, ya señorita, habíamos 3, 4 todo el siempre. Nos crecíamos casi iguales, porque nos tuvo seguido. Sí, una cogía la cocina, esta semana le tocaba a la otra, así, nos divariaba. Ninguna discutíamos, porque sabíamos que había órdenes de mamá y de papá. ¿Y la cocina cómo hacían ustedes? ¿Tenían que dejarle a la siguiente todo limpio? Sí, todo limpio. ¿Tenían que dejarle hecho el café molido? El café tostado para la entrante que iba a entrar, la salprieta hecha para la entrante, así. Todo arreglado, todo en condición. El horno rascado, bien amarillito, lo que era madera, sí, bien amarillito. Eso sí no supo criar mi madre. Y por eso digo, ahora ya no hay ni horno. Claro. Ya no hay horno. Coge la cocina, la arrocera ya en la luz, en la eléctrica, y ahí está todo fácil. Ajo molido, todo bien. Anterior no, todo era, había ollitas así para machacar expreso ahí el aliño. Todo se iba aliñadito con sal, y cada quien sembraba era de cebolla, cilantro. ¿Ustedes tenían era? Sí, pues mi mamá tenía cebolla, cilantro, no, hacía hacer era, o nosotros mismos había lugares que teníamos tiempito, porque ya le digo, la escuela nos llevaba y los traía de mañana y de tarde, y hacíamos la era de cebolla, nunca le faltó a mi mamá. Una era estaba ya hecha y la otra estaba comenzando a nacer, o sea que no faltaba, porque no había el dinero suficiente para comprar, váyase al centro y lo lejos que estaba, para venir a comprar, porque si se ofrecía un pollo, cogíamos un pollo, lo comíamos y había la cebolla. Usted machucaba ya, si es posible, no había la cebolla paiteña, machucaba desde la papa de la cebolla. Y el cilantro de pozo nunca ha fallado. Ese nunca ha fallado, ¿sí? Es verdad, bueno, ese es lo único que hay ahora en la juventud de ahora, en la nueva etapa de ahora de esta juventud. ¿Usted terminó el colegio? No, madre, yo nunca, solo estudié 3er grado, yo no puedo mentir porque a Dios no se le puede mentir, no se le puede engañar. Estudié 1º, 2º y 3er grado, con un señor que sí lo han de haber conocido ustedes, don Sergio Zambrano, el del almacén que hay en la esquina, él sí lo han de haber conocido, con él estudié yo 3er grado, pero en el campo. Nunca supimos lo que fue un colegio, nunca supimos lo que fue, ninguno de mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya le digo, la distancia y la pobreza. Sí, eso no. Pero yo aquí, yo sé leer y escribir, yo sé correctamente, es una cuenta, yo eso sé. ¿Sí? Es que anterior, 3er grado, como que hubiese sido estudiado, llegado a más grados, si me entienden. El señor don Sergio Zambrano daba clases muy bien y enseñaba y se daba a respetar con su boyero, ese boyero nos daba.
Era escuela en la 9. Escuelita, no, arriba en Cañaveral. Era así, Cañaveral, sí, en ¿no? Cañaveral, sí. Sí, por eso digo, don Sergio Sembrano sí lo conocieron, que usted lo haber conocido, sí, mire. Él se crió esas canas así como lo vio, pero era muy correcto, muy recto para enseñar. Y con boyero. Sí, con boyero. ¿Cuántos alumnos tenía? Por ese lugar que era el campo, nunca le dejó de faltar 20, 20 y pico de niños, porque no había dónde más. No había quien hubiera una escuela, así puede decir. Él en una casita le ubicaron y ahí llegó, y ahí él era charapoto, don Sergio era charapoto. Y así llegó a dar clase, y así enseñó a muchas personas, pero bien educado. Bien educado, supo educar a todos los que nos enseñó. ¿Y ahí en la escuela tenían juegos ustedes también o cómo? No, No ¿y qué tenían juego? No sé. ¿Sabe qué hacíamos? Amarrábamos los cabos así en cualquier, porque había la casa era alta de don Pancho Cedeño. Ahí amarrábamos cabitos, ahí hacíamos columpio. Me suenan los jueguitos. Es que no había, hacíamos un puñete también, ¿ve? Uno al otro así. No había juego, pues que no había. Sí, ya le digo, la vida que vivimos fue una vida muy dura y muy, muy difícil, principalmente por el tiempo de invierno. Eran inviernos largos. Claro. Mi mamá, mi papá guardaban la sal, el azúcar. Los chanchos se engordaban, chancho criollo, para guardar esos chicharrones y esas mantecas. Para el invierno, decíamos, para el invierno. Los ríos crecían y uno, teniendo arriba qué comer, así crecieran los ríos, no pasaba nada. ¿Cómo guardaban la manteca? Mi mami no había refri. La guardaba en hoja de verde, se suaza la hoja de verde, la suazaba y ahí hacía pandados de puros chicharrones, carnes, también las ponía al humo así, porque no había refri. Las ahumaba, ¿no? Claro, ahumada. ¿Y la sal? En grano, siempre no le faltaba su saco de sal. Pero en saco la guardaba mismo. No, la guardaba en funda, hacía atado y arriba había tarimas de humo. Como decía, yo tengo ese pedacito ahí, pero eran sobre la cosa. Ahí tengo nomás de malla ya. Pero ellas tenían expresamente arriba, así sobre el horno. Ahí guardaban atados, sí, eso. Y se secaban. Esa era la refri porque todo se guardaba ahí en el humo. Todo alzaba. Longaniza hacía y todo, y sí, todo guardábamos ahí. Sí, eso era lo que se vivió, pues entonces ya digo, ahora ya no. Todo va a la refri, si la refri se descontroló, ya no pasa nada, sí. El aliño también para Semana Santa era otra, todo no se picaba, todo se tenía preparado y ya o sea que digamos, machucado, le explico, no molido, porque decía que molido se salía el sabor del aliño, era machucadito, tenía expreso así unas piedritas como con un hoyito así. ¿Cuáles eran sus creencias para lo que era la Semana Santa? ¿Qué comían? ¿Qué las creencias? Bueno, la sardina todo el siempre nos ha faltado, porque esa siempre ha sido normal. Ya la yuca, el picante de yuca, eso, y se guardaba también los días, justo lo que era la Semana Santa. No como ahora que nomás vivimos ya el jueves y el viernes, no. Toda la semana era santa. Nadie picaba, nadie hacía nada. Todo era bien santito, todo velando los santos, porque era la religión que había, que era la de Cristo, que Cristo tenía esa semana de cuidar, digamos, de que no se podía brincar ni andar haciendo nada de nada. Se hacían los picantes, la sardina, el arroz, lo que había. Frijol. Sí, frijol verde, porque eso había bastante, eso se sembraba. Lo que ya ahora ya está eso poco, ya no hay. Nadie le ponía químico a los desmontes. Se sembraba sacas, se cogía, se regalaba incluso a los vecinos, porque iba mi mami y decía, vamos, invite al compadre, invite a la comadre, vamos a coger frijol. 2, 3 sacas de frijol cogíamos. Pero y ahora ya nadie regala. Nadie. Sandía, pepino, lo que se producía en los de monte. ¿Qué era lo que más su padre sembraba en ese entonces? El maíz, el maní. Lo que se llama, ya le digo, también sembraba mi mami en esa época de invierno, sembraba el cigarro, porque ella hacía cigarro. También esas matitas de cigarro las sembraba y después ya cogía esa hoja y vendía ese cigarro. Había personas que compraban cigarros
Había gente que fumaban ese tabaco y eso lo vendía. También eso era un ahorro para ella para darlos de comer. ¿Cómo fabricaba ella los cigarros? Verá, mi mami sembraba bastante así en los desmontes y ahí iba un día, nos llevaba, cogíamos la hoja verde, la cogíamos, la íbamos haciendo así, subiendo una al otro y la hoja verde, sí, subiendo una al otro. Y la que estaba más arruchada, ya seca, esa la poníamos aparte. ¿Para qué? Para esa iba la que le llevaba la tripa, ella, la que uno envolvía. La capa era la que cogíamos verde, esa se secaba bien sanita, pero ella la guindaba así. Ya, esa quedaba bien bonita, bien asentadita, esa no está bajada. La tripa, la que como por decirle en la mata, la que viene de abajo, la que está más ultrajada. Así era que se hacía. O sea, pero la ultrajada era la tripa, el relleno. El tabaco, ¿no? Y por fuera iba la sanita. La sanita la que buena. La para que esa se cuidaba mucho, bonito. Sí, para que envolver el cigarro. Y lo pegaba con manchita de plátano de guineo. Con eso era vendía, porque había gente que fumaban bastante, así iban a comprar por ciento, así atadito. Y eso ayudaba para nosotros también, la comida, claro, que se necesitaba. Que anterior también se fumaba también por vicio, pero también por el mosco y por... También, sí. Por la culebra también. También, sí, era así. Que ahuyentaba. El olor del tabaco decía que hacía ir en las culebras. Bueno, haya sido, no haya sido, pero el que fumaba y el que no fumaba no pasaba nada. Así. Dígame una cosa, ¿ustedes conocieron a alguien que hacía carbón por aquí, por Peñaveral, Sí, nosotros teníamos un vecino que era Homero Bermúdez. Él sacaba carbón y aún los hijos sacan todavía. ¿Y cómo hacían ese carbón? ¿Usted? Claro, yo le explico así. El carbón no había motosierra. Se cortaba la leña en más o menos 1,5 metros, 2 metros de largor. Y se hacía un hueco en la tierra, se covaba con lámpara, se hacía en la tierra, no tan hondo el hueco, más o menos como de la altura así. Ahí se ponían las leñas, ubicadas, una sobre de otra. Oiga, una sobre de otra. Pero larguitas. Sí, larga, más o menos digo de 1,5 metros a 2 metros. Pero así se hacía el espacio como una sepultura así para uno. Ahí se pone la leña, el gruesor que sea, lo amontona y le ponía de cabecera de allá, del lado de allá de la madera, le ponía, como aquí hagamos la conversión. Aquí le poníamos leña para prender de este lado y leña de este lado acá. Aquí ya todo este cuadrito es del palo. Y ahí se prende. Ahí lo forra con hoja, con tallo, monte y le tira tierra encima. Lo tapa, lo forra. Pero hay que dejarle un desfogue para que ese desfogue salga el humo, que no se ahogue el carbón. Así se saca el carbón. Y cuando el carbón es de tillo... O sea que se va quemando... Se va quemando, si no es de hoy para mañana. Dura 3, 4 días, depende del gruesor del palo. Depende del gruesor, porque si el palo es fino... en 2 días, 3 días, ya está hay que estarle todos los días mirando, echándole tierra para que siga bajando, que no se destape, porque a veces se hunden, con lo que va ya quemando la leña se hunde y ahí ya se daña el carbón, entonces hay que estarle echando tierra y tierra con lámpara, y muchos también se hay que utilizar agüitas para humedecer la tierra. Es bien difícil sacar el carbón. Bien duro. Aparte de eso uno se encaloriza, es bien desesperante. Sí, yo veía al señor que él sacaba, don Homerito, pero bien sufrido, bien duro sacar el carbón, pero así toca, al que toca y el que no, pues. Una pregunta indiscreta. ¿Ustedes no tenían papel higiénico en aquel entonces? ¿Y no. ¿Qué usaban para...? No puedo mentir, no se puede mentir. ¿La tusa? ¿La tusa usaban? Cada quien guarde su tusa. En la hora del tiempo que había de granar maíz, o ya se utilizaba el maíz, vea, esa tusa iban guardadas. Y mire, no había... ¿Quién decía? Nadie habló de papel higiénico, nadie. Y si no, el agua. No pasaba nada, uno se lavaba. Sí. Y ya los hombres que ya estaban acostumbrados, ya ellos se metían su tusa al bolsillo, sus 2, 3 tusas al bolsillo, y con esa era. Y nadie criticaba.
no pasaba nada. Ahora una crítica que usted diga, encuentra una persona que lleve en el bolsillo una tusa, ¿y para qué? Se admiran, hasta se ríen. Eso. Claro, pero es que anterior no había otra. No había nada. ¿Quién no habló papel higiénico? Nadie. Nada, nada, nada. Todo era, ya le digo, moderno. ¿No? Y otra, que nosotros las mujeres, nadie era el pelo corto. Nosotros las 11 que fuimos mujeres, el cabello no llegaba acá abajo. La mujer de Martínez, Rosa, mi hermana, acá abajo era todas era cabellona. Sonia, mi hermana, Sonia, la sí conoce Sonia. La mamá de Chucky, ella también es mi hermana. Todas éramos cabellonas, pero ahora somos tan sinvergüenza que todas somos cabello corto. Pero es más liviano, ¿no? Para no estar peinándolos tanto, pues. Pero es que nos hacía, mi mami nos peinaba todas, nos hacía una raya al medio y nos hacía 2 trenzas. ¿Esas eran? O 4 trenzas, 2 aquí y 2 para atrás. 4 trenzas. Nunca nos pasó, no había champú, no había nada, y con el jabón de piñón nos bañábamos. Nadie se enfermaba, nadie le caía piojo, porque ese jabón negro que le digo el ruco mataba el piojo, sí, ese mataba el piojo. Sí, ahora usted te iba a comprar un champú para... Todo es comprado. Sí, anterior no. Una lepra que tenía, y el jabón de piñón, ese le sanaba, ese le curaba. No había más quien le curara, digamos, la leche piñón. Ahora ya nadie la utiliza. Así es. Dígame, ¿ustedes, su mamá hacía ollas de barro? Sí. Y ella nunca cocinó en un perol de estos. ¿Y ella buscaba el barro en alguna parte? Tenía un lugar, sí, tenía un lugar que ya sabía que eso era, de ahí sacaba. Ella hacía comal, olla, nos hacía pocillos para aliñarnos café, con orejitas. Ya, bueno, yo no aprendí nunca a hacer, pero sí la veía hacer. Tenía unas piedritas, no sé dónde las consiguió, unas piedritas, y eso bruñía, eso le sacaba brillo a esa olla. Qué linda que se veía en esa olla. Para reventar un arroz, uy, qué lindo que hacía un pegado. Pero ella, para hacer la olla, tendría que quemar. Claro, barro. Con lata, hacía buscar lata. Ay, ay. ¿Sí? Con esas las quemaba. No digo que había horno, ella metía esas en el horno mismo. ¿Sí? Como si eran grandes, las ollas, por ejemplo, bien grandes, también sabía tener en la tierra un hueco hecho, sí, y ahí quemaba, 2, 3 metía y ahí quemaba, quedaban bien amarillitas. Y ahora ¿Y cuándo bruñía? Después de... Primero mojaba el barro, lo ponía a mojar, a humedecer, que estuviera bien blando, le sacaba las piedritas, lo limpiaba, como quien dice. Claro, o sea, ya. tenía que amasar y de ahí lo iba amasando, sí, amasando, sí. Pero nunca le echó nada, yo nunca vi que le echó algo de, como decirle algo, arena, lo único, una arena, pero arena de piedra, no del mar. Arena de estas mismas piedras, los hacía golpear las piedras, y ahí con eso preparaba la olla, les quedaban muy... Y la gente le encargaban también ollas, comal, con tapita también las hacía. Y después del fuego, después del horno, ahí era que las curaba con un maduro. Le ponía una base de maduro para que la olla no consumiera. Sí. ¿Y eso que dice usted de la piedrita de...? Sí, la bruñía. ¿Cuándo lo hacía eso? Eso tenía ella un tiempo, o sea que ella ya veía que a veces hacía sol, cuando hacía sol les hacía más pronto las bruñías, y no cuando estaba blanda todavía, tenía que tener ya ella ya sabía, con la uña ya sabía cómo era que ya estaba para bruñirla. Más o menos cuando ya estaba bruñida ya era hora de quemar. Sí, ella tenía como un reglamento. Claro que nosotros en la muchachada que éramos tampoco no íbamos a tener esa práctica. Claro. Sí. Y o sea que hacía camal y hacía tamales y de todo. De lo que le encargaran, Lo que uno le decían la gente pedido, ella así entrega. Para 2 gallinas. Sí, para lo que le pidieran, sí. Y bien finitas quedaban, bien hechecitas, no quedaban feas, por bronca, no, y le quedaban bien rojitas cuando ya estaban quemadas. Sí, eso sí, los hacían buscar latas para quemar. No con leña, con latas. La lata. Muy bien, ¿y dónde buscaba ella el barro? ¿Al lado del río? Sí, había un manantial de agua. Y cerca del manantial había como digamos nosotros decimos, un barranquito. Y ese era el barro bueno. Ella ya sabía cuál era el barro bueno. No era que había que andarlo buscando, no.
Ella ya sabía que ese era el barro que era para hacer esa olla. Y otra, en esa parte ahí, que nadie se orine, donde está el barro en la tierra, porque decía que después se dañaban las ollas. Eso decía, esa creencia tenía. No sé de qué llevaba, o sea, por qué lo decía y así. Cuidadito se van a orinar los muchachos por ese lugar. Lo cuidaba ese pedazo, así donde estaba el barro. Uh-huh. Ya, ¿su papá sembraba arroz? No, arroz no. No, Aquí en este lugar de aquí nadie siembra arroz, no. Maíz, frijol, achocha, pepino, lo que se llama, eso ahora ya la juventud lo conoce, pero el arroz no. Por este lugar de aquí, de San Isidro, no. Para la parte de Santo Domingo, Puerto Viejo, por ahí sí, pero por aquí no, nunca. Sí. Muy bien, antes Valentina le preguntaba de las creencias de Semana Santa. Sí. ¿Qué creencias tenían ustedes yo qué sé, no les decían algo de que el diablo salía el viernes, que sí. tenían que cuidarse? Sí, eso sí nos decían, mucho cuidado, ni bañarse. De que el demonio salía, sí, eso nos tenían en muy cuidado, mi mamá, cuidado fulana, cuidado. Ni a bañarse, ni a andar fuera, al peor el Jueves Santo. Era mucho más cuidado. Sí, eso es creencia, sí. Y yo todavía la sigo. No sé cuántas personas, pero sí. Eso era. Ya el sábado de gloria, bueno, ya era gloria. Nadie íbamos a comerse una gallina, ya el día sábado de gloria sí. Pero mientras durante el lunes santo, martes, miércoles, jueves, viernes, era muy respetado. Por eso digo, las creencias habían, pero ya ahora... Muy bien. ¿Creencias del duende había también? Sí, le cuento que sí, y algo en un familiar de la familia Cusmes. Por un tiempo de Semana Santa se le llevó el duende a un chico. Él es de estos Cusmes de acá arriba. ¿De qué edad el chico? La edad sí yo todavía estaba muy pequeña, pero mi mamá nos contaba que el duende se apareció por el lado del río Cañaveral, donde viene de las cabeceras de donde los Ignacio Rivadeneira, así para acá los Cusmes, y vas aquí a este río, por aquí pasa este río. Se le llevó el hijo, era nieto de Ernesto Cusme, él ya fallecido. El niño se lo llevó y lo buscaron con perros, con candiles, que habían candiles de noche, digamos de candiles hechos de caña, con mechas. Lo buscaban, lo encontraron el niño. Amaneció en la noche el niño en una cueva, que todavía existe esa cueva, en ese río de Cañaveral. Ya, todavía existe esa cueva. Es unas peñas bien grandes como así. Y entonces ahí está el vacío. Pero eso da miedo por ahí pasar. Yo he pasado, ahora grande, ahora ya he pasado por ahí. Y dice que mi mami nos contaba que por eso tenía mucho cuidado en nosotras, porque el niño era varón. El niño la ropa lo dejó botada. Ya. Cuando lo buscaron, el niño, la ropa estaba botadita y el niño metido para adentro, pero aruñado, totalmente aruñado. Daba miedo eso. Y el niño era varoncito, parece que esa duenda era mujer. Le había hecho cositas al niño. Entonces, lo buscaron, ya amaneció en la tarde, se perdió en la noche y al otro día lo encontraron. En la noche todavía. El niño sabe que estaba babeado, todo mojado y jumito como mareado. Así el chico se creció, lo llevaron a la iglesia, lo hicieron curar y lo sacaron de esa casa. Sí, eso fue algo real, no fue mentira. Esto fue en la familia Cusme, nieto de Ernesto Cusme. Uh-huh. Claro, yo era muy pequeña porque mi mami en esa época, una conversa así, ella lo que decía, muchacho aparte, ábrase para allá. Era mucho respeto que había. Pero sí, ya después, los que se comentaron, ya dijeron de esta cosa, el niño estaba aruñado. Y lo rescataron, sí, con perros. No sé qué más le pondrían, digamos, para... Y los santos, porque los santos son lo que había. Usted su santo, su altar de santos nunca faltaba.
Yo todavía lo tengo. ¿Qué santos tenía su mamá? Mi mamá era devota de la Virgen la Virgen del Quinche. Era devota de la Virgen del Quinche, porque mi papá era de la Pinta. Esa Virgen todos los años mi madre le ponía un paquetito de vela. O sea que, digamos, decía eso, era como decía un velorio. Matábamos 2, 3 pollos, eso era un velorio de la Virgen. Pero la Virgen del Quinche. Y después San Pablo, todos los santos, todos ubicados en el Niño Dios, todos en el altar. Un altar grande. No como ahora que ya un santito, no. Eso era. Y la gente, todos por allá, los moradores eran con sus santos, sí. Todos y sus santos, sí. De santos, en foto, en bulto, lo que sea, ¿no? Claro. Sí. Muchas cosas, digamos, anteriores. Bueno, ahora. Pero eso que le cuento de los Cusmes, sí, eso por ese lugar es el río. Usted ha subido a Cañaveral, sí. Pero por el lado de acá de los Cusmes, ese río. Y que mi hermana Versita, Jacinta, que ella es catequita, ella le puede contar esto de la historia del duende. ¿Ya? Ellas eran más grandes, porque ella es mayor que yo. Ellas eran más mayores, sí. Yo era más menor, como digamos. Muy bien. ¿Y la Navidad cómo celebraban ustedes? Animadas, todo siempre con los cantitos, los versos, eso. Mi madre era la primera que ponía el coro. ¿Ah, sí? ¿Le gustaban los iguales? Ah, no, pues eso sí. Nos íbamos a las fiestas donde la celebraban, los festejos. Cayendo que levantando, pero llegábamos a los festejos acá, los chigualos, eso era la palabra, chigualos, no eran como ahora, que si eran chimámonos a los chigualos, desde que llegábamos hasta las 12 de la noche cantar, cantábamos y cantábamos ruedas, todas, pero se veía, ahora ya no hay eso. ¿Qué tipo de juego jugaba en Navidad? ¿O no era rueda? Sí, rueda, la rueda del sombrerito era la primera, ya. Y muchas las golondrinas, también las golondrinas van por España, pero todos alzan el vuelo, se van, en busca de árbol, en busca de árbol, en busca de árbol para descansar. Es decir, algo de qué bonito es bailar y mover el cuerpo así, pero era muy divertido. Esos chistes en las ruedas muy lindas. ¿Cuántos se juntaban ahí en la rueda? Y mi madre era la principal, que ella le encantaba. Nosotros por eso nos gusta esa o sea, que esa tradición. Pero con su mami ustedes se sí, bastante. Sí, bastante. Y las comadres, la vecina, sí, no, bastante, claro. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y ahora ya no. Ya no hay. Escondían el niño, lo buscábamos así. Era divertido. Sí, ya digo, versitos chigualos calientes, digo. También, sí, pues de amorfino, sí, en la rueda, sí. Chocantes, sí. Había de cualquiera, nadie se quería dejar, pues dejarse. Era muy lindo. ¿Se enamoraban y también, en las ruedas o no? Bueno, ahí adentro de la rueda no se podía vacilar. No se podía vacilar. No, porque ahí estábamos todos, esto, sí. Ya, y ahora que con las lámparas, pues eran lámparas de querosín que habían, no habían luz, pues eran lámparas de un lamparón allá, otro acá, así. Y ahí estaba entre oscuro y claro, pero ahí se hacía, ahí se divertía por la fiesta. Eso, y las guitarras, pues, eran guitarras. Los bailes eran con guitarras, no como ahora que hay esas músicas, ¿no? Era guitarra y bien repintado, bien retocado. Así vivimos una vida, digamos, bonita. Y ahora no se saben de esas cosas. Ya hasta oír un verso, ya hasta la juventud, ya no es así. Ya no está bonito, dice. Pero ya todo... Quizás Dios quiera que volvamos a la época que se volvió, pero ya parece que ya. ¿A usted le gustaban mucho los igualos también? Sí, a mí me encantaban. ¿Y todavía le gustan? Yo sí, porque siempre, aquí en la capilla siempre, bueno, este año no, se pone el niño y ahí se le canta los versitos normales. Bueno, rueda no se ha hecho así, pero sí hemos cantado. ¿Qué versitos sabe usted? Uy, verso del niño. Cualquiera. Por decirle, le digo uno. Así, este que dice, el niño es chiquito pero enamorado de esa muñequita que tiene a sus lados. Es bonito. Bonito es. Sí. Hay muchos versitos.
siendo que ya ahorita ya estoy como ya casi ya olvidándolo. Claro, claro. Sí, claro. olvidándolo. Ajá. Como Así, que uno se va olvidando de las cosas. olvidando poco a poco. Y también ya los años van más llegando más. Así es. Y dígame, usted que conoció en los tiempos de antes, Ujú. ¿cómo le parece el machismo? ¿Había más machismo anteriormente? ¿Hay más machismo ahora? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, para mí, el machismo ha existido. Siempre, ¿no? Sí, para mí sí. Porque muchas personas, todavía hay personas que todavía están vivas, pero sí eran de alguna manera, sino que no había, todo estaba normal, existían los problemas en la casa, pero todo pasaba normal. No había ni muerte, ni como ahora toda es una media cosa, todo eso no. Sí, machismo ha habido, sí, no puedo ponerle corona a que no, pero sí ha habido. Pero todo estaba tranquilo, normalizado, como controlado así. Pero ahora no, ahora se ha desbaratado. Ya, pero anteriormente pues, la mujer estaba más dominada, más sometida. Es que había orden, se dominaba. El marido decía una cosa, va a un lugar, va, y si no, no. Pero ahora ya no. No sé. Ahora se ha tomado la libertad. ¿Por qué tantos niños están sin papá, sin mamá, hogares separados? Porque ya no se soportan. No sé cuál era la diferencia de ahora, pero en decirle en familiares había personas que hacían agresivas, pero se pasaba tranquilo, todo se solucionaba a vuelta. Pero ahora una media cosita ya me voy, me separo. Esos niños son los que van a sufrir. O sea que digamos, porque no se crían, porque en la casa, en el hogar, el respeto es el papá con la mamá, los dos. Y otra, que cuando el papá castiga, nunca la mamá debe de decir ¿por qué? No, se habla correcto, o sea que digamos igual. Eso así nos crió mi mamá. Nunca, si mi mamá castigaba, mi papá nunca le dijo, oye, ¿por qué le pegaste a la fulana? No, no. Se quedaba el quedito. ¿Por qué? Porque sabía que estaba corrigiendo. Ahora si uno corrige a un hijo ya se siente mal. Se acude a las leyes que lo protegen. Uh-huh. ¿Eran estrictos sus papás? Estricto, claro, mi papá y yo sí, bien estricto. Bien, todos dos, bien. Nos supieron criar, no digo, sí, no, agradezco que sí nos supieron criar. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, muchachas, ¿alguna pregunta? ¿Cuántos hijos tuvo usted? Yo le explico. Mi Dios me regaló 4 hijos varones, una hija mujer. Sí, solo 5 hijos tuve. 4 varones, una hija mujer. No tuve más. ¿Y cómo se enamoraron ustedes? Nosotros, por cartas. ¿Por cartitas? O por seña. También por señas. Sí, a la seña, no así como así. Pero ¿cómo le entendía a esa persona cuando le quería decir algo? Y es que había el momento, de igual, por lo muy jodido que hubiesen sido los papás, había el lugar, o sea que había un tiempito para poder, o sea que, ¿cómo le explico? Uno, mujeres, hay veces busca la manera, ¿sí me entiende? Ya, y cuando se quiere, se puede, dice la palabra, ¿no? Y cuando no se quiere, no se puede. No se, aparte todo. Sí, pues. Sí, así ha sido. Sí, es que así era la ley, sí, así era la vida. Y había cartitas, sí, o si no, así como dice ella, venga. Mire, que ella está pequeña todavía, ¿tiene cuántos años? 12, mire, pero ya entiende que a la seña se hacía. Sí, a la seña, cualquier se entendía, pero y mire, así se casaban muchas con velo y corona. Muchas muchachas hubieron así. Bueno, unas tocó irse, pero es que todo viene de arriba, me parece que nosotros nacemos con un destino, con una estrella, me parece. Porque cada quien tenemos un mundo, o sea que somos un mundo, cada quien, todos no somos iguales. ¿Sí ves? Pienso yo que así tiene que ser, porque el que nació para ser casado se casó. Y como muchos también casados se desbaratan, se separan vueltas.
¿Dónde se conocieron ustedes? Aquí en este lugar mismo, en San Isidro. ¿Pero en qué? ¿En el baile o eran vecinos? O... Sí, vecino. Siempre vecino, digo. Además que sea, llegaba así muchas. Ya le digo, la oportunidad para uno, muchacha, no falta. De cualquier manera uno se la... Sí, sí. Ujú. Así. Así es. ¿Y con las cartitas cómo hacían? ¿Dónde las dejaban? Claro, había lugarcitos donde dejarlas escondidas, porque donde una mamá, un papá viera una carta, ese era un relajo. ¿Tenía bollero en la casa también? Ay, bollero, sí. Era bollero, sí. Y rodilla, los hacían arrodillar. ¿Escondían las cartas? Escondidas. Y aquí, vean. Aquí, porque si por ejemplo me la encontraran en algún lugar. Aquí hasta para dormir en el seno. ¿Ve? En el seno, eso no se podía sacar de ahí. No se podía. Había que cuidarlas mucho. Y ya cuando ya se leían, vea, lo que había que hacer en el agua, se disolvían. Así que entonces no había baño como ahora, que si usted la tiró al baño, ¿no? Ahí la disolvía en agua y ahí la hacía lo que más podía esconderla o quemarla. Ahora ustedes, les pregunto, ahora ustedes, ¿cómo se piensan que se van a enamorar? Ahora está facilito. El teléfono. Claro. El teléfono. ¿Sí? Hay gente que nomás se conoce por medio de internet y Esto. Pero porque es tan la vida ahora complicada, la juventud perdida, se las matan, las hacen trozos, ya. ¿Por qué? Porque no estamos estamos en un mundo, digamos, en una vida diferente. Ya no, la crueldad, la maldad está duplicada. Sí. Por ejemplo, ustedes que están muchachitas, las engañan. ¿Qué es el teléfono? Pero eso no es, no hay que dejarse creer, porque ellos no le están apantallando que es el fulano, y no es esa persona, es otra, porque las llevan ya a hacerles muchas cosas que no quisieran, hasta me da hasta miedo ya ahora decir muchas cosas malas que se está perdiendo la juventud, tanto los niños varones como las niñas mujeres. Entonces preferir ahora como madre y yo como abuela aconsejar, decir esto es así, asado. A veces escuchan, ahora la juventud a veces escucha como a veces no escucha. No, porque mi abuelita es brava. Mi abuelita es de la anticuada. Es que no es así. Porque ya uno vivió la vida y quiere ver a sus nietos en bien. Y regresando un poquito a sus papás, sus abuelitos, ¿qué creencias en Dios les inculcaron a ustedes? ¿Cómo les hacían rezar? Sí. Todas las noches. Todas las noches rezaban. No había una noche que mi madre no nos hacía de rodillas. Vamos a rezar, muchacha. Comenzábamos por el bendito. ¿Sí? ¿Cómo era el bendito? El bendito alabado, la oración del bendito alabado sea el Señor. Repítemela, por favor, a ver si se me queda. O sea que el bendito es decir bendito, alabado sea el Señor Santísimo, sacramento del altar y María, concebida sin mancha de pecado, original, amén. De su primer instante, natural, amén. Eso así era el bendito de nosotros. Después del bendito, el Padre Nuestro, las oraciones normales que son, la Virgen del Carmen. Una oración. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, decimos, válgame la gracia del Espíritu Santo. Dios sea conmigo, Dios sea con él. Yo adelante y él atrás de él, no, yo atrás de él. Gracias te pido, Señor, y bendigo tu gran poder, que con tu infinito amor me dejaste amanecer. Y así te pido, Señor, y bendigo tu gran poder, que con tu infinito amor me dejes anochecer. Ay, ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta mi última agonía de mi muerte. Amén. Muchas oraciones. Ustedes la saben. No me... Ya, pero está muy bien que no la repita, porque ahora ¿sí? No sabemos ya esas oraciones. Claro. No, en la oración es mucho, la letanía también, muy aparta. Cuando los finados, mi mamá iba y rezaba. Sí, católica, muy católica. Todos los mamá y papá muy católicos. Nunca se apartaron de la religión católica. Y nosotros por eso como hijas seguimos, hijos y hijas seguimos católicos. Somos católicos. No cambiamos ninguna religión.
porque ahora hay muchas religiones. Porque la Biblia es la misma, ¿sí? La Biblia es la misma. Que dice que tal religión, que esto, no, a mí no me convence nadie. Y dígame, ¿qué valores insistían su papá y su mamá? ¿Cómo en la educación a ustedes? ¿Qué les decían, por ejemplo, de respetar a los ancianos? Sí, mucho respeto. Tenían que comportarse con ellos. Eso sí, comportarse, apoyarle. Si decía mi papá, si el fulano está necesitando algo, comparta de lo que usted tiene. Comparte, dele al vecino, al compadre, al tío, al abuelo, al quien más lo necesita. Eso sí, nosotros lo llevamos desde muy niño, compartirle al que lo necesita, a la persona. Lo mismo cuando hay un enfermo. A mí, en primer lugar, mi hermana Rosa, nos gusta ir mucho a ayudar a ese enfermo. Ayudarle a llevarle cualquier cosita que él pueda comer todavía, y si no, para los que comen, o también ayudarlos en oración. Porque eso uno, decía mi madre, se está ganando a Dios una ayuda a esa persona que lo necesita, porque muchas personas no saben ni cómo se reza. ¿Y sobre recoger las cosas ajenas? Ay, no, pues nunca, esa costumbre. ¿Qué les decían? Eso era lo más sagrado fue para mis padres, que nunca cogiéramos las cosas ajenas. Nunca. Es que no sé. ¿Por qué? Porque si ellos nos acostumbraban, nosotros íbamos a seguir con eso y mis hijos iban a seguir con la misma. Entonces eso no. Eso es un ejemplo que uno le deja a sus hijos. ¿Y no les pasó algún caso de traer alguna cosa de la escuela que no era de ustedes? Y no nos los daban, pues como muchacho uno siempre se llevaba un borrador o alguna cosita que estaba botado y decía, ¿y a dónde lo encontraste? ¿Cómo llegó a tu mano? Esto lo vas a entregar allá al profesor, así. Porque a veces nadie es perfecto en esta vida, y siento un niño más que todo. Eso nos llevaba y es que el profesor era compadre de mi mamá y le decía, compadre, aquí vino fulano y trajo esto. Tiene que tener dueño esto, ¿sí? Y se le hacía devolver. Nunca dejarse. Eso es, ya digo, yo agradezco a Dios y a ellos que nos supieron criar y nos dieron valores, muchos, para ahora estar en estos años que ya me siento que me encuentro, pero muy agradecida por Dios y por mis padres, que ellos me supieron dar valores para yo ahora darlos. Dígame, ¿su mami tenía plantas en la casa, plantitas para darles agüitas? Como medicinales. Sí, nunca le faltaba el de curar ojito, de ojo. ¿Qué tenía, la ruda? Sí, nunca le faltaba la ruda, la congona. Había plantas de curar ojos, sí, espantos. Sí, había muchas plantas Oiga, sí, había muchas plantas que ella las cultivaba en la era. Ahora decimos huerta, pero ella tenía era, ahí las tenía. ¿Y les hacía agüitas a ustedes? Claro, y los curaba, los hacía. Es que ya digo, uno buscaba al médico. ¿A dónde? Antes del médico, primeramente nos pasaban los montes. Sí, y yo todavía tengo la ruda. Todavía me gusta tener la ruda. Ya no tengo niños, porque ya nietos ya están grandes. Ya mis nietos, Lupita es la que es más chica. Y me gusta tener así, porque para la ruda, para cualquier dolor, es buena, es planta medicinal. ¿Y cómo lo utiliza la ruda para el dolor? Por decirle, cuando hay una gripe, una tos, yo me gusta hacer el agua de ruda hervida, tomar bien caliente con miel de abeja, limón, afloja las enfermedades. Yo le tengo mucha fe a la ruda, es bien curativa. ¿Qué más tienen? Hierbabuena. Bueno, por el tiempo del verano se mueren las plantas, hay que andarlas. Ahorita tengo por ahí el alcohol de menta, sí, pero por el tiempo hay que estarlas cambiando sí, del traste, la tierra, todo eso, sí. Pero sí me gusta. La ruda sí está en un tanque ya bastante bien grande. ¿El alcohol de menta para qué lo usan? Para dolores, así cuando le siente uno como lleno el estómago, como acidez, así también. Entonces come su hojita. Sí. ¿Cómo está, señorito? ¿Cómo ha pasado? Sí, el alcohol de menta, no se confíe porque ella no está bien segura. Acá te el man. Sí, no. Sí, no me después. Sí, el alcohol de menta es una planta bien medicinal.
para ojo, para, ya le digo, dolor al estómago. Si ¿Cómo se llama? el alcohol de menta, sabe a pura Yo menta. sí tengo la Sí. Ahí en la fundación hay. Es que eso le digo que Esto es bueno. es buena para cualquier dolor. Si uno no lo quiere hacer en gloria, coja así su hojita y mastíquela y cómese. Para el gastritis. Si uno se siente el estómago como lleno, ocupado, eso es muy bueno. Ya le digo, la ruda a mí nunca me ha faltado. Todo el siempre la tengo, la ruda de Castilla. Un cólico al ombligo, eso, una agua de rueda. Y yo me gusta, si es un dolor de oído, lo mismo, apretarla y meterla, calentarla y meterla al oído. Eso le quita el dolor del oído, el dolor al ombligo. El cólico para estas chicas que a veces son jovencitas y ellas ya están con dolores. ¿Sí? Una toma de ruda bien, es amarga, pero buena. Bien buena, sí. Y manzanilla. También, pero ya ahora la manzanilla, por decirlo, uno la compra, porque aquí casi más acostumbrado ya ahora a comprar. La anterior sí la sembraban, pero ya no. Por decir, yo romero tengo ahí, mire, una matita. ¿Y para qué usa usted el romero? Bueno, me la trajo una hija, así en una fundita que la compró y me la trajo. Me dijo que la sembrara, pero yo casi más para baños, pero se compraba puchito. Sí, para el pelo. Oscuro, sí. Ah, ya, mira, y me trajo y me la dejó ahí sembradita, pero no, la trajo no sé para qué, bueno, me dijo, mami, una matita de romero, pero esto es remedio, me dijo. Sí, bueno, el romero también eleva el Para espíritu, baños, también, ya. o sea, como que Para baños le uno lo anima a compra, uno. ya, le reanima. Sí. Y luego para el pelo oscuro también. ¿Vio? Así como la manzanilla es para el pelo. Nosotros tenemos las plantas medicinales, muchas veces que no las utilizamos o nos acostumbramos ya a comprar nomás. Eso es. Es como esa planta que está ahí, la lengua de suegra, que le dicen, también la utilizan para remedio. ¿Y para qué la utilizan la lengua de suegra? Dicen para el cáncer, para el riñón, que hace botar los cálculos, también me dicen. Bueno, yo no la he utilizado, no. Pero para muchas cosas la utilizan. ¿Quieren ir al baño? No. Agua. A Lupita dígale que le pase. Sí, a Lupita. Sí. Dígale que les pase, que ella les pase. Que esa es la... ¿Ustedes han ido a la catequesis? ¿Han hecho la primera comunión? Sí, yo sí. Yo sí hice cuando era muchacha. Mis nietas también. ¿Han hecho bautizar a sus hijos? Sí, todo. Mis hijos todos son bautizados y confirmados, todo. Y dígame, para los partos, ¿cómo han hecho ustedes? ¿Su mamá cómo hacía? Mi mamá nunca utilizó, ella dio luz sola en casa. Eso. ¿Tenía alguien a acompañarla? La mamá, mi abuela. Ella decían partera, pero no era que apañaban la criatura porque nunca ponían una inyección, nada, pues. Claro. ¿Sí? Esa era la abuelita de nosotros, la mamá de mi mamá, ella con ella dio luz. Los hijos que tuvo, todos los hijos los tuvo con ella. Y ella la llevaban hacia a las vecinas que iban a dar a luz, también las llevaban. Porque su mamá por lo menos tuvo 14 partos. Sí, 14, sí. Eso. Hasta ahí yo tengo entendido que eso era lo que en la casa nomás él se atendía. Nunca tuvo una emergencia, puedo decir que de llegar y mire, mi mami murió, no tuvo un cáncer, ¿no? Su útero que se le sacó a último, no, sanito, que todavía Rosa, mi hermana, no sé si lo tenga todavía guardado. O cuando ya falleció parece que se lo enterraron, sanito, en un frasco se lo tenía metido. A pesar de que, pero es que ella nunca tomó una pastilla, nunca tomó nada, nunca, por eso no estuvo seguido. Yo, es decir, en mi parto, mi mamá era la que los atendía también cuando tuve mis hijos. Sí, ya mis hijos son ya cuarentones, sí, pero ella fue la que me atendió, los 5 hijos que tuve, ella me los atendió. Yo nunca busqué un doctor. Del último me hice ya una cesárea, mini cesárea, pero ya fue el último, esa ya fue ya ahora último, ya más tiempo. Pero los primeros en la casa. Es una motosierra ya.
Que le vaya a decir allá que no, no le puede ir a decir. Ya, ya. Ya no. Bueno, pues igual vamos terminando porque pues le agradecemos bastante. Nos ponemos un poquito ahí delante para salir en la toma. Los paramos. Sí. O no, porque si no hay que parar eso, ¿no? Sí, no me siento. Ahí nomás. Siéntese nomás y nos Ya. agachamos nosotros. Muy bien. Oh, la más A ver, chiquita. véngase por acá. Usted la más O ahí chiquita. sentadita también, no le pago, no entran ahí sentadita. Ya. Bueno, pues entonces nosotros le agradecemos mucho. A ver si estas jóvenes quieren decir alguna cosita. A ver, digan algo. ¿Qué les ha gustado de lo que ha dicho la señora? Paradita. Si les ha gustado alguna cosita, a ver. Sí. A ver. Sí, muchas gracias porque en una parte sí nos dio unos consejos y eso se debería mucho agradecer porque y tomar bastante en cuenta que es verdad lo que usted no cuenta, que ahorita la juventud está un poquito complicada. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Muy bien, pues le agradecemos en nombre de la Fundación, Ya. en nombre de todos los jóvenes, pues que ya sabe que después subiremos esto a las redes sociales y usted se podrá ver todo lo que nos ha contado en la entrevista y también sus hijos, sus nietos le dirán, ha salido usted muy bien. Ya, gracias. También yo le Muchísimas agradezco, gracias, sí, sí. le agradezco a Gracias. ustedes que hayan llegado a mi casa a visitarme y también a esta juventud que siga adelante. Eso es. Ya, que Dios las bendiga mucho y sean una fuerza un consejo para el resto de la juventud. Muchas gracias.